En el episodio de hoy voy a hablarte de la interpretación de los signos y de las señales que encuentra el conquistador cuando va adentrándose en territorio americano. Vamos a utilizar para ello como ejemplo el caso de un cronista no muy conocido, pero desde mi punto de vista bastante importante, como es Baltasar de Obregón, el primer cronista criollo mexicano. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Se me ha ocurrido ejemplificar con este cronista un problema, digamos, un proceso de aprendizaje que va a tener que seguir todo cronista, todo descubridor de América, toda persona que quiera contar cómo es ese nuevo mundo. El conquistador llega a América con un universo de signos, con un marco conceptual en el que los signos tienen una determinada interpretación, pero no va a coincidir con la que deba entenderse en el caso de América. Quiero decir que el individuo que va participando en el proceso de descubrimiento y de población de América, en el contacto con las culturas indígenas, en la contemplación, en definitiva, de ese nuevo mundo, pues va a ir encontrándose con un universo de signos de los que poco a poco va a ir tomando conciencia y va a tener que ir decodificando. Utilizo el término signo en su sentido más amplio, porque todos los elementos que encuentra a cada paso el conquistador son fuente de conocimiento para él. Y como anunciaba, voy a ejemplificar con este cronista Baltasar de Obregón, un cronista criollo que hace una relación de México y de una expedición hacia el norte, hacia la zona de Cíbola. Obregón afirma estar atento a lo que él llama genéricamente señales. Él utiliza mucho el término señales, un vocablo en el que hemos de ver el amplio contenido semántico que 2 siglos más tarde recogería todavía el primer diccionario académico. Estas señales que le interesan al descubridor pueden ser naturales o artificiales, pero en todo caso el intercambio de información mediante signos se produce. Es en ese proceso en el que el indígena y el europeo tienen que entenderse, porque por encima de ellos la realidad desbordante, la influencia de sus respectivas culturas, de sus respectivas creencias, condicionan la comunicación que se produce, sobre todo en los primeros momentos de contacto en los que no comparten la lengua. El español habla español y el indígena habla su lengua indígena. Se comunican a través de gestos, de signos, de símbolos que tienen que interpretar y en los que cabe la posibilidad del error en la interpretación. Esta realidad del entorno físico y el contacto humano adquiere una nueva dimensión maravillosa gracias a la lectura que hacen de los signos respectivos las dos comunidades culturales, tanto los españoles como los indígenas. Lo maravilloso, el elemento maravilloso, no está en la naturaleza americana, sino en la interpretación que los indígenas hacen de la cultura o de los elementos de la cultura europea y al revés, de la interpretación que los europeos hacen del mundo indígena. Enseguida lo vemos con ejemplos de un texto, pero permíteme que te explique un poco cómo ocurre este proceso. El conquistador va haciendo una lectura de la naturaleza americana. Por ejemplo, los valles fértiles son identificados con la riqueza y la prosperidad, mientras que las altas y ásperas sierras de mucha vegetación, oscuras, etcétera,
auguran tierras pobres y difíciles en las que el descubridor solo intuye la muerte. Y eso aparece en las crónicas. Cuando se va por valles fértiles hay un sentimiento positivo, hay una esperanza de encontrar prosperidad, riqueza, comida, etc. Cuando se va adentrando en zonas de sierra o en zonas boscosas, la actitud del cronista es siempre mucho más pesimista. En la misma medida, el indio observa los cambios que el europeo introduce en su entorno y para tener un dato más concreto, vamos a ver, por ejemplo, la impresión que le causa al indígena el negro africano llevado a América como esclavo. Y cito este texto de Baltasar Obregón. Pero antes te explico qué es lo que cuenta, ¿no? Está en un momento dado contando la rendición de unos indígenas y dice así: de manera que acordaron darse y bajar de paz, y antes pidieron y capitularon que se fuesen de allí los negros porque los espantaban, y atemorizados no osaban bajar hasta que se les concedió lo que pedían. Fueles preguntado la causa porque temían a los negros. Respondieron que eran informados, que volaban por los aires y los sacaban de las cuevas. Esta es la interpretación maravillosa, totalmente fantástica, que hace el indígena de una persona, de una raza ajena, extraña para ellos, como el negro africano. Todos los cronistas muestran su conocimiento de las señales. El conocimiento de las señales emitidas por los indios es la mejor garantía de supervivencia y de éxito para la empresa del descubrimiento. De manera que las crónicas suelen recoger estas interpretaciones también para que expediciones posteriores puedan aprender de la experiencia de los que primero han iniciado el descubrimiento. Las señales pueden ir dirigidas a los cristianos o a otros indios y fundamentalmente son de dos tipos: signos de guerra, como humos, bailes, gritos, gestos con los que se muestra una hostilidad hacia el español intruso, y recoge Baltasar de Obregón muchas interpretaciones de este tipo. Cito algunos de estos textos. Visto por el enemigo que le llevaban su bastimento después de la promesa y de amistad, tiró una flecha por alto, que es entre ellos señal de enemistad y desafío. Otro ejemplo: esta liga y junta de indios fue llamada con muchos mensajeros y altos humos en cantidad. Súpose esta batalla 300 leguas de donde se dio de Cinaro, desde a 2 días, la cual entiendo y sospecho fue sabida por medio y traza del demonio o por la seña de los humos, y esto tengo por más cierto, porque se van entendiendo y avisando por horas de pueblo en pueblo y de provincia en provincia, de manera que con esta seña y aviso se supo en 2 días que averigüé se vino a saber en la provincia de Cinaro, 300 leguas de Zaguaripa. Aquí muestra Obregón en estos textos cómo tirar una flecha por alto es señal de enemistad, o hacer una serie de humos con los que se van comunicando los pueblos es un aviso de guerra. Por otra parte, hay signos de respeto, podríamos llamar de honor y de amistad, tales como los sahumerios, soplar al cielo, ofrecer alimentos, etc. Y de nuevo Obregón nos da testimonios. A los cristianos hizo señal de paz tocando la corneta y muchas lombardas para que el gobernador lo supiese. Y más adelante dice: hizo el gobernador amistades entre los del río de Petlatlán y los de Ocoroni, las cuales aceptaron, para cuyo efecto y señal entre ellos usadas se dieron unos a otros los arcos y flechas. Darse los arcos y la flecha es la señal de amistad. Los soldados cristianos son, por su parte, otra importante fuente de signos para los indios, ya que los soldados realizan voluntariamente actos con una marcada intención comunicativa hacia los naturales. Por ejemplo, organizan juegos y demostraciones de las armas de fuego cuando llegan a un poblado para poner de relieve el poder que tienen,
y eso es interpretado por los naturales como rayos y truenos del cielo. Por ejemplo, ¿no? Las armas de fuego se entienden como rayos y truenos del cielo. O los españoles colocan cascabeles a los caballos durante las velas porque saben que el ruido atemoriza en extremo a los indios. Levantan una cruz en cada pueblo como señal de su religión y guardan en todo el trato con los indios un enorme cuidado en sus gestos porque saben que el indígena los analiza e interpreta de una determinada manera, ¿no? Con lo cual la comunicación con el indígena se establece mediante estos signos, incluso cuando se van conociendo las lenguas indígenas y se puede disponer de un intérprete para comunicarse, el lenguaje gestual y los signos en general actúan como mensajes muy claros entre el mundo natural, entre el mundo indígena y el mundo de los españoles. De esta forma, la mayor parte de las veces la paz o la guerra se señalaban mediante gestos. En pocas ocasiones, en los primeros momentos de la conquista, se cuenta con intérpretes o con intérpretes fiables, ¿no? Que sería el segundo problema. Obregón nos cuenta cómo la guerra y la paz se marcan mediante gestos. Así, el gobernador les dio a los indios unos alpargates que traía calzados en señal de paz y tregua. Y por señas requirió de paz a los naturales, a los cuales dejó cosas de rescate y de las que ellos carecen en su tierra. El indio interpreta también los signos y acciones de los conquistadores recurriendo a la fantasía y a los mitos que le proporciona su propia cultura. Decían, cuenta Obregón, que éramos hijos del sol, que llevábamos rayos y relámpagos y vestidos del cielo, con que nos defendíamos y amparábamos de sus flechas ponzoñosas. O en otro fragmento dice, llamaban a los cristianos hombres de hierro y dioses de rayos y truenos del cielo. Cuando el conquistador comprende que sus actos son objetos de este tipo de interpretaciones, los fomenta en su provecho y entonces eran ellos, los propios conquistadores, los que le decían a los indios que procedían del cielo, ¿no? Esto aparece en muchas crónicas, Obregón lo testifica también, y contra esta imagen divina de los españoles intervendrán rápidamente los religiosos. Decíanle a los indios que habían bajado del cielo y que eran hijos del sol, todo lo cual creían. O más adelante, díjoles que no se ausentasen ni excusasen de lo que les fuese mandado, y aunque se subiesen a las nubes no les había de aprovechar, porque en virtud de Dios eran invisibles y no les sería de provecho ninguna resistencia, todo lo cual convino en tierra tan nueva y en gente tan indómita. Es decir, el conquistador da por bien empleado estas mentiras con tal de intervenir y con tal de impactar en el indígena. Evidentemente hoy las guerras tienen tácticas psicológicas mucho más sutiles, pero estas son las que nos describen algunos de los fragmentos de la crónica de Baltasar de Obregón, y encontramos en todas las crónicas fragmentos similares. Por parte del mundo indígena, por parte del mundo de la conquista, del conquistador, van a ir haciendo gestos o haciendo actitudes que invitan al otro a interpretar en una determinada dirección un comportamiento, una actitud normalmente vinculada con la paz o la guerra. Pero además del indígena y del conquistador, hay un tercer productor, entre comillas, ¿no? de signos, que es Dios. Bajo el auspicio de la religión y bajo el auspicio divino, el soldado cree realizar la conquista como un servicio a la religión. Es el sentido mesiánico, lo que normalmente se llama el sentido mesiánico de la conquista. Y de hecho ya hemos explicado en este podcast cómo hay incluso un aval por parte del Papa para la distribución del mundo con permiso para conquistar a cambio de extender la fe católica.
Desde ese punto de vista, el conquistador se siente legitimado y se siente con una misión evangélica también, ¿no? La conquista tiene una fuerte vertiente evidentemente económica, pero también una vertiente de conquista para la religión. En casos de dificultad, el grito es Santiago a ellos. Ese es el grito de guerra invocando al apóstol Santiago, igual que unas décadas antes había ocurrido dentro de la península ibérica en el proceso de reconquista y de expulsión de los árabes de la península. Por encima de ellos, los hombres creen que Dios vigila de alguna manera la conquista y de alguna manera les comunica a los conquistadores mediante signos las buenas o las malas acciones que están realizando. Y todo esto para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, Baltasar Obregón cuenta cómo el maese de campo Martín de Gamón, contra justicia, razón y cristiandad, dice literalmente Obregón, ahorcó a un guía, a un intérprete, ¿no? Dice, haciendo señal por divina y milagrosa permisión, de manera que después de ahorcados se secó la madera verde y floridas hojas de él, caso milagroso y digno de memoria y admiración. Es decir, por intervención divina, la naturaleza responde contra la injusticia de un maese de campo, de un español que ha cometido un acto contrario a la justicia contra un intérprete. Con todo ello se va generando un universo de interpretaciones en el que la experiencia del soldado y del descubridor irá atesorando toda esta información. El indígena interpreta las actitudes del conquistador y el conquistador interpreta estas señales del mundo indígena. Y lo que hoy nos resulta más fascinante es que esto queda en las crónicas y por lo tanto podemos de alguna manera mirar el primer momento del descubrimiento con los ojos con los que lo veían estas personas que fueron sus protagonistas. En las crónicas de indios igualmente se puede ver la mirada del indígena sobre el choque cultural, el choque con la cultura europea del conquistador. Pues hasta hoy este episodio dedicado a ver la interpretación de las señales en los cronistas y especialmente en la crónica de Baltasar Obregón. Muchas gracias por compartir una vez más tu tiempo conmigo. Charlamos en un próximo episodio del podcast del Español de América. Soy Eva Bravo y puedes encontrarme en las redes sociales o en la página web evabravogarcia.com, donde encontrarás más información sobre todo lo relacionado con el Español de América. Un saludo y hasta pronto.